proceso de enseñanza-aprendizaje es una serie de pasos y características, así como elementos necesarios en los que se brinda una enseñanza y un aprendizaje. ¿Quiénes participan en este proceso? Toda aquella persona que tiene algo que compartir, de la cual se reconoce que el receptor o la persona que va a recibir la información va a aprender. Esto es un proceso de enseñanza-aprendizaje. En la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje es el conjunto de convivencia entre el docente y el alumno, que en muchas ocasiones se consideraba que solo era bilateral, que quien aprendía era solo el alumno. Hoy en día se reconoce que el docente también puede aprender en este proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, y con esa idea de enseñanza-aprendizaje mutua, el proceso de enseñanza se brinda a partir de los conocimientos y con apoyo de diferentes herramientas, ya sea tecnológicas, materiales didácticos, estrategias, dinámicas diferentes, las cuales van a generar un aprendizaje en el alumno. Pero también el alumno tiene mucho que aportar al conocimiento del docente. Es aquí en donde se le da la gran importancia y relevancia a este proceso, ya que a partir del conocimiento del docente va a generar las cuestiones de aprendizaje en el alumno. La modalidad tradicional es un proceso de enseñanza que se dio y perduró por muchísimos años, en donde solo el docente se consideraba que tenía la noción del conocimiento. En ese proceso tradicional se brindaba el conocimiento a los alumnos y se consideraba que el alumno no sabía nada. Así que el único poseedor de conocimiento era el docente. Ya que consideramos que es un modelo tradicional, se ve con un ojo crítico en cuanto a las prácticas que antes se realizaban. Y hablando un poco de ello, el docente era el que proporcionaba solo la información por los medios que solo el docente consideraba necesario para que el alumno aprendiera y conociera. Pero algo que caracterizaba esa modalidad de aprendizaje es que solo el docente era quien hablaba. Es decir, el único portador de conocimiento era el docente. Es aquí donde el proceso de enseñanza no se daba tal y como lo conocemos hoy en día. Al alumno solo se le reconocía que era receptor de la información y esa recepción solo era para que la guardara y la aplicara en el momento necesario. Es por eso que al alumno solo se le conocía como un receptor pasivo, es decir, solo recibir y recibir información hasta que pudiera comprenderlo. Mientras que el docente tenía el papel de solo transmitir toda la información necesaria en el alumno. Los contenidos que anteriormente se utilizaban en esta modalidad tradicional eran solamente contenidos necesarios para la vida cotidiana del alumno. Es decir, si el alumno vivía en un contexto donde era un pueblo y en ese pueblo solo se consideraba que el único medio de aprendizaje iba a ser el campo, entonces solo se le compartía información necesaria para el campo, para que al considerar estos conocimientos el alumno pudiera vivir el día de mañana o el día que estuviera mucho más grande solo en el área en donde él había nacido. No había visión un poco más amplia, sino solo se le compartía los conocimientos necesarios para el mismo contexto en donde vivía el alumno. Las características en este proceso de enseñanza es de que el profesor solamente informaba lo necesario que necesitaba el alumno, no más, solo lo que consideraba necesario para su entorno en donde se desenvolvía el alumno. El alumno solo se remitía a comprender y memorizar la información. La memoria era la única herramienta que el alumno tenía para aplicar su conocimiento en el entorno en donde se desenvolvía. El alumno asienta solo los conocimientos y los repetía constantemente
para asegurarse de que había comprendido la información. Y esta herramienta de memorización y práctica única era la única herramienta que tenía el docente para evaluar a su alumno. Entre más práctica tenía el alumno en este conocimiento o en esta actividad, el docente podía evaluarlo y considerar que había sido un niño aprobado. Los elementos en esta modalidad tradicional son información, estrategias de enseñanza rígidas y solo directas del docente al alumno, transmisión de información, la memoria, los exámenes aplicables al conocimiento y la disciplina y el orden que siempre caracterizaron a esta modalidad tradicional. Con estas palabras nos hemos dado cuenta de cómo era la educación en años anteriores. Si bien el orden y la disciplina son necesarios dentro de un aula o en una comunidad, se marcaban como única herramienta de disciplina a partir de algunos regaños, algunos castigos, pero esos fueron desapareciendo hasta tener la educación hoy en día. Para dar cierre a este tema, voy a retomar dos aspectos esenciales. Uno, el papel del alumno como único receptor de información y el papel del docente como el único medio de información y medio de información que tenían los alumnos. Hasta aquí la información en cuanto a modalidad tradicional. Es importante retomar los elementos básicos ya que serán necesarios para compararlos con las próximas modalidades que vamos a conocer. Espero haya sido de su agrado y de gran conocimiento. Nos vemos pronto.